Médico. Hoy, como siempre, estamos en vivo y en directo. Son 3 en punto de la tarde y llegamos a todo nuestro país con la señal de TV Perú. Gracias por escribirnos, gracias por ser parte del programa y también por compartirlo en redes. Ustedes, si se han perdido esta edición, saben que nos encuentran también más tardecito en las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy importante y desde ya quiero poner los teléfonos en pantalla para que se puedan contactar con nosotros, porque vamos a hablar sobre la menopausia, esta etapa de las mujeres tan complicada a veces, tan difícil, pero vamos a descubrir hoy que muchas veces es difícil y complicada por la falta de información. Es por eso que aquí en Cuerpo Médico les vamos a dar todas las herramientas y todas las ayudas para que ustedes puedan pasar esta etapa, este proceso tan natural de la vida de nosotras las mujeres de una manera saludable, con calidad de vida, con buen humor, y vamos a entender qué necesitamos. Se habla de hormonas, se habla de actividad física, se habla de tener alguna ilusión en la vida. ¿Habrán algunas mujeres que tienen menos síntomas? Y si es así, ¿a qué se debe? Pues hoy vamos a descubrirlo aquí en Cuerpo Médico. Pero nuestra queridísima Sara Busabá se ha ido a una parte de la ciudad y nos trae también muy buena información, como siempre, relacionada a los alimentos. Sarita. Hola Fátima, buenas tardes, bienvenidos amigos de todo el país a esta edición de Cuerpo Médico. Y efectivamente, Fátima, el tema central del día de hoy, la menopausia, es fundamental en la vida de la mujer, como bien decías, entenderlo, reconocerlo, identificarlo, pero no sentirnos sometidas a que siempre la vamos a pasar mal. Por el contrario, hoy hay muchísimos tratamientos médicos, hay muchos cambios en la alimentación que nos permiten que esto sea bastante mejor. Yo el día de hoy me encuentro en el mercado de San José, en el distrito de Jesús María, y me encuentro acá en el mercado porque muchísimas amas de casa, padres de familia, abuelitas, muchas familias vienen justamente a los mercados para abastecerse de alimentos que llenan su canasta básica familiar. Es importante comprar alimentos frescos, acceder a la variedad de alimentos justamente para poder tener una alimentación saludable, variada, balanceada, pero sobre todo suficiente. Y hago un recalco en esta palabra suficiente porque el 16 de octubre se conmemoró a nivel mundial el Día de la Alimentación. Y esto no solamente hace referencia a comer saludablemente, sino sobre todo a tener suficiente, es decir, a tener acceso a los alimentos. ¿De qué se trata todo esto? Hoy lo voy a explicar en el segmento de nutrición y por supuesto tengo una brillante invitada que nos va a ampliar mucho más frente a este acceso a alimento, cómo hacemos para que nuestra canasta básica familiar sea realmente suficiente, Fátima. Bueno, Sara, muchas gracias y desde aquí aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros trabajadores de los mercados, a nuestros caseros que siempre nos están dando la mejor oferta, a veces también nos están dando la yapa y por supuesto trabajando juntos para tener una muy buena alimentación. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Vamos a hablar de ese tema. Los teléfonos están listos para recibir sus llamadas. Tenemos un importantísimo y gran ginecólogo en el programa, así que solamente falta que empiecen a llamar. Hoy hablamos de menopausia en Cuerpo Médico. De regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia y nos acompaña el doctor Juan Villanes, un gran médico, experto, ginecólogo de la Clínica Internacional para hablar de este tema, así que él está listo para recibir sus llamadas. Pero doctor, antes de empezar, mi compañera Sara Busabá está en un mercado. ¿Y existe algún fruto que de repente nos pueda ayudar con el tema de la menopausia? Bueno, creo que hay algunas cosas que nos pueden ver. Uno es el aguaje, ¿Ya? pitahaya, y después la soya, que la venden como grano o a veces la venden como queso. Esas tres elementos tienen estrógeno vegetal que de alguna forma ayuda a la mujer en la época de menopausia. Muy bien, doctor. Gracias por ese dato, Sarita. Así que sé que tienes muchas cosas para informar, pero qué interesante es justamente el dato que el doctor Villanes nos está ofreciendo hoy con este tema de la menopausia. Adelante. Justo con lo que
Gracias, Fátima. Perdón, acá tuve un poco de ruido y no estoy muy segura si ya estaba al aire o no. Pero bueno, yo atrapo esa flor que nos acaba de mandar el médico Villanes y que sí, efectivamente, el aguaje es uno de los alimentos que contiene una alta cantidad de fitoestrógenos, similares también a la cantidad que concentra la soya. ¿Y por qué es que apuntamos a estos dos alimentos? Porque estas son hormonas vegetales que justamente van a contribuir para sentirnos mejor en esos momentos donde las hormonas están un poquito alteradas, los estrógenos han bajado y justamente estos fitoestrógenos tienen un efecto similar al estrógeno natural de la mujer, pero en una cantidad menor. Por tanto, los estudios nos hablan de que puede ayudarnos con los bochornos. Así que muy buen dato, doctor, para poder seguir ampliando en cualquier otro momento en el segmento de nutrición. Pero hoy convocamos ese segmento de nutrición para hablar justamente de la alimentación saludable y en el contexto del Día Mundial de la Alimentación. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos que mirar lo que significa la seguridad alimentaria. Y esto tiene que ver con el hecho de que las personas podamos tener de manera continua un acceso físico al alimento en una cantidad suficiente y en una variedad balanceada que permita que las personas tengan exactamente todos los nutrientes que necesitamos en la cantidad suficiente para no tener un exceso, por ejemplo, de sobrepeso, ni tampoco una deficiencia que nos lleve justamente a los estados, por ejemplo, de anemia o de una desnutrición. Lamentablemente, después de la pandemia y en realidad desde antes también, ya teníamos muchos factores que hacían que mucha población a nivel mundial viva en inseguridad alimentaria. De hecho, hacia el 2021 se estiman que cerca de 800 millones de personas en el mundo padecen hambre. Y esa hambre no tiene que ver con que yo me pasé pues unas horas sin comer, sino hambre de pasar con frecuencia, persistentemente, momentos sin poder tener algún alimento. Pero ¿saben cuánto asciende la cifra a nivel mundial de lo que se trata la inseguridad alimentaria? Es decir, no tener siempre suficiente alimento. Más de 2.000 millones de personas en el mundo. Cifras que no excluyen a nuestro país. Más adelante voy a tener a una invitada que justamente es representante del Ministerio de Salud para que nos cuente cómo es que está estas situaciones de la inseguridad alimentaria en nuestro país, pero sobre todo, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué herramientas tenemos en el día a día nosotros, las amas de casa que vamos a comprar? ¿Cómo hacemos que con lo que tengamos haya suficiente para poder tener un estado de nutrición óptimo, adecuado y no caer justamente en las deficiencias? Y un punto adicional, Fátima, que quisiera comentar es el tema del acceso a agua segura. ¿Por qué? Porque yo podría tener alimentos, pero si yo no tengo agua segura, esa agua se convierte en un vehículo probablemente de infecciones recurrentes. Infecciones que luego me llevan a la desnutrición crónica en el caso de los niños, pero que también podría condicionar el hecho de una anemia por deficiencia de hierro. Problemas de salud pública que todavía nos acompañan lamentablemente, pero que estoy segura que poco a poco vamos a salir adelante de esto, Fátima. Así que por favor, amigos, no se pierdan el segmento de nutrición, la segunda parte, porque hay datos bien interesantes que a ustedes les van a servir todos los días en su casa, Fátima. Bueno, Sara, como siempre te digo, sorprendente, porque a veces uno tiene poco dinero y va al mercado y compra cosas que no nos sirven y no nos alimentan y pensamos que estamos cubriendo y decimos es que no tengo dinero, pero creo que con estos consejos que nos vas a dar en breve vamos a poder alimentar a nuestros niños y a toda la familia de manera correcta. Es fundamental lo que hoy nos presentas, así que en breve estaremos conversando. Y ahora sí, estamos aquí con nuestro tema, la menopausia, y quiero darle, ya le había quitado una preguntita, pero quiero darle oficialmente la bienvenida al doctor Juan Villanes, ginecólogo de la Clínica Internacional. Doctor, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Fátima, y esperemos que podamos darle a los televidentes las respuestas que quieren escuchar. Bueno, vamos a empezar como una clase. ¿A qué le denominamos menopausia? La menopausia es la última menstruación de una mujer. Normalmente el diagnóstico es a posteriori, es decir, cuando pasa un año sin menstruación, decimos, esa fue tu menopausia. Ahora, el problema es que cuando se produce la menopausia, el ovario ya estaba trabajando no muy bien y después de la menopausia el ovario ya no trabaja. ¿Cuál es el problema? El estrógeno. El estrógeno es una excelente hormona para la mujer, es protectora de la mujer. El estrógeno protege el endotelio y el corazón,
El estrógeno protege los huesos. El estrógeno protege el cerebro. El estrógeno protege la piel. Por esa razón, cuando se viene la menopausia y los niveles de estrógeno caen, lo que vamos a tener nosotros es alteraciones en el sueño, alteraciones en el ánimo, calores. Luego vamos a ver que la piel empieza a hacerse más seca y menos elástica. Lo mismo pasa a nivel genital. La vagina tiene menos humedad, se hace menos elástica, problemas para tener actividad sexual. Y lo más penoso es que a largo plazo el endotelio ya no está protegido y entonces la mujer fácilmente hace hipertensión, problemas de ateromas y tiene la misma tasa de infartos que tienen los hombres. O sea, en un estudio grande, los hombres tienen más infartos hasta los 50 años de edad. Después de los 50 años de edad, las mujeres tienen la misma tasa de infartos que los hombres y todo es en base al bendito estrógeno. Ahora, ¿podemos concluir que entonces todas las mujeres que entran a la menopausia tienen que tener toda una terapia hormonal con estrógeno o depende? No necesariamente. Va a depender porque la desaparición de la función ovárica, vamos a ponerlo en velocidades. Hay mujeres en que es veloz y se le acaba de tener síntomas y molestias. Hay mujeres en las que la disminución es más o menos, esa tendrá pocos síntomas. Y en algunas en que la disminución es tan leve y poco a poco que no tiene ningún tipo de síntomas, ¿no? Por eso, ahora lo actual es que solo le damos terapia de reemplazo hormonal a aquella mujer que lo necesita. ¿Y quién es ella? La que tiene síntomas. ¿Y de qué depende que una mujer tenga síntomas o no? Ahora que nos va a decir cuáles son. Dos cosas. Uno, de los niveles de disminución de las hormonas y lo otro es el medio ambiente en que la mujer se encuentra. ¿Así? Si nos ponemos a pensar, una mujer en menopausia sobre los 50 años tiene una serie de cambios de esposo. En el Perú, normalmente los hombres se casan con mujeres menores. Por lo tanto, sobre los 50 años, los varones tienen más enfermedad que la mujer. Y entonces esa esposa tiene que tener que ver la carga de salud del esposo. Muy bien. Problema. En el Perú, la costumbre de quien cuida a los padres es la hija. La hija. Y entonces se establece un concepto que se llama la mujer emparedada o la mujer sándwich. Porque justo en esa época ella tiene que cuidar al esposo que está con problemas de salud y a los papás que están mal. ¿Y esto afecta? Eso afecta emocionalmente a la mujer. Te sigo explicando. Es una época en que la mujer cambia de estatus. De mamá pasa a suegra. O de mamá pasa a abuela. Entonces, ¿cómo manejarlo eso? Y finalmente, no es por nada, pero hay una pérdida del componente de apoyo social. Es decir, familiares se nos van muriendo, amigos se nos van muriendo. Y entonces todo eso nos hace pensar ¿qué está pasando conmigo como mujer? El otro concepto es cómo ella ha sido criada en relación a lo que es la menopausia. Hay algunas felices, hijita, cuando ya no hay menopausia bestial, ya no te vas a embarazar, no vas a usar anticonceptivos. Feliz es aquella mujer que dice, yupi, por fin ya voto todo eso. Pero hay mujeres que asocian menopausia a juventud, perdón, a vejez. Entonces, como ya vas a ser menopáusica, vas a ser vieja. Y el medio ambiente está siendo feliz con la juventud y siendo bastante poco bueno con la vejez. Entonces no aceptan la vejez. Entonces, si tú te pones a estar los factores emocionales, cómo ella se siente, cómo ella acepta, más los factores hormonales van a determinar que algunas vengan tranquilas, otras con problemas y otros con serios problemas de salud. Son tan serios que muchas veces las pacientes van hasta incluso al psiquiatra y después el psiquiatra nos la refiere y todo el problema está dado básicamente por una brusca caída de estrógeno.
Claro, y ese sistema de creencias y entender que si nos sentimos así no está mal, o sea, no hay una manera de estar bien o mal con la menopausia, sino que cada mujer va a tener una reacción frente a ella de acuerdo a los factores y lo importante es ir a los especialistas. Claro, no es una enfermedad, No es una enfermedad. es un nuevo estado al que tenía que, así como cuando comenzó la mujer a tener sus primeras menstruaciones, que tenía coliquitos, molestias y sustos, ahora está pasando lo mismo. Lo que pasa es que uno condena, ¿no? O sea, socialmente somos bastante malos, porque ¿cuál es el insulto que le hacen a una mujer que, por ejemplo, maneja mal y se cuadra? Menopáusica, toma tus hormonas. Entonces ahí hay una carga negativa, ¿no? Cuando debes ser tan feliz, así como decir, soy joven, soy adulto, soy menopáusica. Me va a enseñar a responder, doctora, para cuando esté manejando y me griten, usted me dice que le respondo. Muy bien, vamos, doctora, a empezar con algunas llamadas. Y ya tenemos a Beatriz en la línea. Beatriz, muy buenas tardes. El doctor Villanes está aquí para escucharla. Beatriz desde el Agustino. Gracias, Fátima. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi consulta es la siguiente. Sí. Yo tengo 51 años y me diagnosticaron que tenía quistes. Y usted dice, bueno, que es recomendable los productos como el aguaje. A mí me dijeron que no tomara aguaje porque eso no me ayudaba. Y otra de las preguntas también es, o sea, si ya una mujer llega a esa edad, ¿es posible salir embarazada? Porque en realidad yo practico ahorita el ejercicio y me va muy bien con el ejercicio. ¿Usted ya tiene hijos, Beatriz? Tres mayores. Ya, tres mayores. ¿Y quiere saber si podría salir embarazada? Claro, porque mis amigas del gimnasio me dicen, no, me dice, porque en cualquier momento puede salir. O sea, tengo 51 años, pero yo le he dicho, los doctores me han dicho que no. Entonces, ellas me dicen que sí salieron cuando, o sea, tuvieron familiares que por no cuidarse salieron. Y yo le digo, qué raro, digo, porque a mí los doctores he consultado, me dijeron que no. Pero usted usted ya está en la menopausia, es decir, ya pasó esta etapa de la última regla. Ahorita, no, todavía sigo arreglando, pero por ejemplo, ya me viene con dificultad, ¿no? Entonces me vienen los bochornos, me he vuelto bien sensible, cualquier cosa me emociono. Entonces, ¿qué he hecho? Practicar deporte y, o sea, tratar de ver cosas positivas. Muy Ese bien, es mi remedio. Muy y bien. comer sano. Y comer Pero sano. a mí me ayudó bastante el ejercicio. Y por eso le pregunto al doctor. Muy bien, vamos a hacerle la pregunta al doctor Villanes sobre el aguaje. Muchas gracias. Y si puede salir embarazada. Ya, bueno, vamos, primero, el ejercicio es bueno. ¿Y por qué es bueno el ejercicio? Porque miren, cuando un ser humano ejercita, libera endorfinas. Y las endorfinas son aquellas sustancias cerebrales que nos dan el buen carácter, el buen ánimo, la tranquilidad. Pasa con mucha gente, no dice, ay, estoy estresada, sale al gimnasio y dice, ay, ya estoy relajada. Entonces, eso va a ayudar. Además, el ejercicio hace liberar un poquito más de serotonina. Les explico. La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el buen carácter, con la tranquilidad. Entonces, una persona que hace ejercicios está liberando endorfinas, está liberando serotonina y eso la va a ayudar. El aguaje en general tiene fitoestrógenos que ayudan en algo, no compensan totalmente, pero la va a ayudar a esta persona. Si una mujer está en menopausia, su ovario ya no produce óvulos y por lo tanto no se va a poder embarazar. Doctor, mire, están Eso es confiando en importante, usted, lo que está diciendo. Si tiene menopausia. Ok, muy bien, ¿no? hay que aclarar. Así es, pero si la mujer está en la etapa premenopáusica, ese ovario como que funciona a veces no funciona, y ahí Claro, podría sí. haber la posibilidad de un embarazo. La recomendación es que en estos casos esa persona siga usando su método anticonceptivo. Claro, hasta que pase un año desde la última Y ahora menstruación. que menopausia, ahí no hay ningún problema, ahí la seguridad. Ella habló también de los quistes. Miren, dos tipos de quistes. Los quistes funcionales que se dan en mujeres que están menstruando todos los meses. Y estos quistes que aparecen en mujeres sobre los 51, 52 años, que tienen que ser estudiados. Porque toda tumoración quística o toda tumoración ovárica sobre los 50 años, tenemos que descartar que no sea una cosa mala, que no sea otro tipo de tumores. Entonces, lo que le recomendaría a nuestra querida amiga es que vaya y se haga la evaluación del quiste. Muy bien. Vamos con María desde Chiclayo. María querida, el doctor Villanes le escucha. Buenas tardes, señorita, y buenas tardes, doctor. Bueno. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo tengo 65 años, pero cuando yo tenía 28 años,
Me detectaron un quiste en el ovario izquierdo, me operaron, pero por una negligencia médica me sacan los 2 ovarios más el útero. ¿Ya? Y entonces luego me empezaron a poner hormonas durante años. Pero después de 10 años más o menos, otra vez me detectaron un tumor en el mismo lugar donde era el quiste ovárico. Y terminaron operándome de nuevo mal. La cosa es de que en ese tiempo ya el doctor me dijo, usted ya no va a tomar las hormonas ni las ampollas, sino le voy a recetar tibolona, porque esto va a ser de por vida. Y es verdad, mire, o sea, el día que yo no tomo la tibolona o lo dejo de tomar una semana, por decir, yo me empapo de transpiración, no puedo, tengo una emoción, o no puedo asistir a ningún compromiso porque las sudoraciones son terribles. Muy bien, María, ¿cuál es exactamente la consulta que le quiere hacer aquí el doctor Villanes? Si debo seguir tomando la tibolona o cómo lo puedo reemplazar. A ver, vamos a preguntarle aquí al doctor. Ya, bueno, nosotros hemos hablado de la menopausia fisiológica, pero hay una que es la menopausia quirúrgica, es decir, que por razones X a una paciente se le tiene que extirpar los ovarios. O por ejemplo, tengo una paciente que tiene un cáncer y se le va a someter a radioterapia o quimioterapia. Esa paciente, por la radio y la quimioterapia, va a tener destrucción de la función ovárica. Entonces, ella va a ser menopáusica y de repente tiene 30 años. Entonces, a esa paciente sí tenemos que darle terapia de reemplazo hormonal, como hicieron con la paciente. Ahora, dar de por vida no es la indicación, sino en el caso de la señora, por ejemplo, ella tomó todos los días su terapia, entonces comenzar a darle un día sí y un día no, un día sí y un día no. Y después irle bajando poco a poco hasta que llegue un momento en que ella ya no va a utilizar más la terapia de reemplazo hormonal. Eso es lo que hay que hacer con ella, ¿no? Un gradual disminución de la dosis para que su cuerpo se acomode a eso. Muy bien, doctor, vamos a seguir hablando de ese tema y los teléfonos siguen abiertos, pero vamos con Sara Usabá, que nos tiene importante información. Sarita. Gracias, Fátima. Continuamos aquí en el mercado de San José de Jesús María para hablar de un tema muy importante en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que fue el 16 de octubre. Hablamos de la seguridad alimentaria, es decir, el hecho de poder tener acceso a alimentos en cantidad variada y suficiente en el tiempo. Pero cuando no tenemos eso, estamos hablando de una inseguridad alimentaria, que por supuesto también ocurre en nuestro país. Hoy me acompaña la licenciada Beatriz Quispe, quien es nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, quien justamente va a compartir con nosotros información sobre esta data, pero también, Beatriz, información sobre cómo podemos manejar esta realidad para no tener problemas de nutrición en casa. Bienvenida. Sí, gracias, Sara, por el espacio. Sí, efectivamente hay algo muy interesante que tú comentaste, el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Frente a eso, el país no es ajeno a este problema. Recordemos que de acuerdo al último informe de la FAO nos reporta que casi la mitad de los peruanos tienen una inseguridad alimentaria. Eso significa que no acceden a alimentos, no hay una disponibilidad adecuada de los alimentos y por ende también la utilización como tal, ¿no? Es decir, que el 50% de los peruanos no tiene una alimentación suficientemente nutritiva y adecuada además, porque queremos hablar también de los extremos. O sea, no solamente se trata de no tener suficiente, sino que a veces tenemos un desbalance y hay un exceso de algunas cosas que nos generan, por ejemplo, sobrepeso. Exacto. El otro tema que también es interesante valorar es el tema de la malnutrición en el país. La malnutrición cuando se da por déficit es que cuando no comemos lo suficiente y ahí se traduce en desnutrición y anemia, ¿no? Pero por otro lado está el tema de sobrepeso, obesidad. Mira, recordemos en el país, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, INEI, nos indica que para el 2021 terminamos con un 62.7% de personas de 15 años a más que padecen de problemas de exceso de peso, ¿no? De cada 10 personas, 7 personas ya tienen problemas de sobrepeso, obesidad. Y por otro lado, la anemia también es un tema importante porque hay un 38% de niños de 6 a 35 que presentan todavía este problema de anemia, ¿no? Situaciones que, amigos, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos porque hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestros hogares todos los días para poder tener una mejor alimentación. Y de hecho, esta situación, Beatriz, no solamente pasa en el Perú, el alza de precios ha pasado en diferentes países, la inflación,
la guerra, tantas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo manejamos en casa? O sea, hoy, por ejemplo, si me voy al mercado, me doy cuenta de que hay cosas que siempre consumía, como por ejemplo la papa, que ya subieron. Pero ahora, ¿cómo hago para tener una dieta saludable, suficiente, con lo que yo tengo acceso? Así es, eso es muy importante saber cómo debe ser mi alimentación, pero tomando en cuenta que debe ser a bajo costo, ¿no? El hecho de que tenga yo una alimentación saludable debe implicar de qué alimentos puedo utilizar de estación de pronto que están a bajo costo. Y básicamente podemos observar en este plato, por ejemplo, cuál es la recomendación que nosotros siempre informamos a la población, que la mitad del plato debe estar constituido por ensaladas de verduras. Acá el día de hoy hemos traído una propuesta de ensalada de brócoli con zanahoria, pero puede ser otro tipo de verduras, ¿no? Claro. Y de preferencia frescas, ¿no? Porque aprovechamos al máximo la cantidad de fibra, agua que pueda tener. Entonces, puede ser lechuga, puede ser tomate, pepinillo, viendo la variedad que podamos tener en nuestra localidad, independientemente de dónde estemos, si es en costa, sierra y selva, ¿no? Claro. La otra cuarta parte del plato debe estar constituido por alimentos, ya sea menestras, tubérculos y lo que tú decías, ¿no? La papa de pronto en el mercado ha subido. ¿Y qué hago yo como mamá que tengo bajos recursos, no tengo ingresos? ¿Cómo puedo reemplazar, no? Y ahí despierta la creatividad de la mamá. Claro. Y puedo utilizar de pronto menestras o granos andinos que tengo en mi localidad, ¿no? Como lo que es en la sierra, que es el consumo mayor de quinoa, el trigo también que puede ser una alternativa, ¿no? Y la otra cuarta parte restante de este plato saludable debe estar constituido por alimentos de origen animal. El día de hoy hemos traído carne, pero de pronto la recomendación es de repente utilizar pescado, huevo, las vísceras, mira que en el mercado lo encontramos a bajo costo y que de alguna manera podría ser una propuesta dentro de los platos. Cuando hablamos de vísceras, uno siempre le tiene temor al mondonguito. Sí, así ¿Podemos es. considerar el mondonguito como un reemplazo de proteína? Podría ser, pero yo me inclinaría más, sabiendo que en el país tenemos problemas de anemia, optar más por el hígado, la sangrecita, el vaso, o los pescados que vamos a encontrar a bajo costo, ¿no? Que tienen una gran cantidad de grasas buenas, ¿no? Para el organismo, ¿no? De hecho, la pota, que es este calamar gigante, es súper rendidor y suele estar a un mucho mejor precio en relación a otros frutos del mar, ¿no? Que también podría ser una alternativa. Ahora, nosotros nos hemos dado una vueltita por acá y hemos encontrado que los precios de la papa alcanza cerca de 3 soles, la yuca está en 4 y el camote está como más cómodo, a 2.50. ¿Cómo podríamos, intercambiar? Hay gente que come papa todos los días porque, bueno, le gusta y es parte de su tradición. Si yo la cambio por otro alimento, ¿qué sería? Mira, ahí la propuesta es seguir esta recomendación y de pronto si siento que la papa ya ha subido en el mercado, puedo reemplazarla por menestras. Puedo reemplazarla por cereales o granos integrales que puedo tener en mi localidad. Claro. O en última instancia, como tú comentas, ¿no? De pronto esta semana el camote está a bajo costo y puedo ponerlas sancochadas o al horno, que es la recomendación también que buscamos. Que eso me hace recomendarles también que siempre busquemos los alimentos, sobre todo frutas y verduras que están de estación, porque esas suelen estar a menor precio, que es bastante importante. Ahora, algo también interesante a tener en cuenta es la cantidad en general. Estamos acostumbrados a platos grandes que llenen el estómago. Generosos. Generosos. Entonces, el hecho de llenar el estómago significa que estoy comiendo mejor. Sí. Depende mucho la proporción, por eso esa es la cantidad que debe ser representada en un plato. En términos muy sencillos, esto lo podemos imaginar, entonces, trasladarlo a un tipo de comida, ¿no? Un cuarto y un cuarto. Así es. Y puede ser, como les digo, la alimentación saludable tiene que ser variada. No es que significa que todos los días voy a comer carnes. Claro. Puede ser un día pescado, el martes puede ser huevo, el miércoles puede ser vísceras y así voy variando en la semana, ¿no? Para que no sea muy monótona la alimentación. Hay algo interesante que también podemos tener en cuenta para poder completar la energía, es decir, las calorías que a veces necesitamos, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos estas semillas de chía, que dicho sea de paso, la gran mayoría de personas, siempre tienen la idea de un efecto funcional, es decir, me da saciedad, ayuda a bajar el colesterol, pero también aporta energía porque tiene aceites, lo mismo que la ajonjolí, lo mismo que la linaza. Entonces, agregar linaza, agregar chía al plato puede complementar muy bien ese alimento. Sí, y aparte por las otras bondades nutricionales que tiene la chía, recordemos que también tiene fibra, entonces de repente una alternativa que lo podemos utilizar, de repente tenemos la costumbre de comer arroz y esta cuarta parte está representada por arroz y puedo hacerla con chía, ¿no? O con semillas, entonces es una buena alternativa que la puedo incorporar. O en la ensalada de frutas en la mañana, de pronto tengo mi bol con frutas picadas, que es la recomendación que siempre buscamos, que se consuman frutas enteras o en trozos, y ahí le puedo agregar chía, ¿no? Como Beatriz, una alternativa. Hablando de frutas,
Hasta hace un tiempo teníamos una estadística del número de frutas que comían las personas en general. ¿Cómo estamos ahora con el número de frutas? Esa es otra cifra alarmante porque según el reporte del INEI de enfermedades no transmisibles en el país para el 2021 terminamos con un 10% de la población que cumple esta recomendación. Y tú me dirás, ¿pero cuál es la recomendación? La recomendación que establece las guías alimentarias para población peruana es 5 porciones. Correcto. 3 de frutas y 2 de verduras. O sea, y solamente el 10%. Una pera, una granadilla, un kiwi un día. De diferentes colores, de preferencia y en su estado natural. Esa es la recomendación. Pero ¿cuánta gente realmente alcanza a comerse 3 frutas al día y unas 2 porciones de vegetales? 10%. De cada 10, una persona. Amigos, de cada 10 peruanos, solamente una cumple con consumir 3 unidades de fruta y verduras. Nosotros vamos a hacer campaña de todas maneras para que la gente consuma más frutas y verduras. Amigos, se trata de nuestra salud, se trata de nuestro futuro. Tengamos en cuenta de que lo que comemos tiene un impacto en nuestro cuerpo y el cuerpo necesita nutrientes para poder crecer, desarrollar, funcionar, tener mayor productividad y sobre todo seguridad alimentaria, que es a lo que todos los países del mundo apuntan. Así que muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros, darnos estos alcances que son tan importantes. Gracias, Sara, por el espacio. Bueno, amigos, nosotros continuamos en el programa, vamos a hacer una pausa, yo me despido porque quiero hacer mi recorrido en el mercado, las frutas aquí están buenísimas, así que me despido, Fátima, y ya te llevo algunas frutitas seguramente ahí al estudio. Estamos de regreso con el doctor Villanes hablando sobre menopausia y doctor, ahora estamos viendo que la primera menstruación está llegando a las niñas a los 11, 10 años y se dice, y usted lo confirmará o no, que entonces la menopausia también se va a adelantar. ¿Por qué las niñas se está adelantando tanto y si es cierto esta premisa? Ya, bien, el desarrollo de todo el funcionamiento hormonal depende del hipotálamo. Y el hipotálamo madura en relación a 3 cosas básicas: al estado de salud de la persona, al ejercicio físico de la persona y a la buena alimentación. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 50 años de nuestra vida? Las niñas han sido mejor alimentadas, hacen más ejercicio y se enferman menos, lo que ha determinado que la primera menstruación o menarquia vaya disminuyendo. Eso quiere decir que antiguamente la menstruación gradual ha sido para 1500, 1600, las mujeres menstruaban por primera vez a los 22, 23 años. Mire usted. Nuestras abuelas han menstruado a los 14. Claro. Y nuestras mamás a los 12. Y las niñas y de nuestras ahora hijas están menstruando a los 10, 9 años y medio. Entonces es normal lo que está pasando. Eso es normal por el desarrollo humano. Si nos vamos a Kenia, al área, a África subsahariana, países muy pobres, la menstruación tasa de 18, 19 años. Claro, tiene que ver con la alimentación y el ejercicio. Ahora, pero eso no significa que si menstruaste temprano, vas a tener tu menopausia temprano. No es así. La menopausia se va a presentar en el momento en el que el ovario deje de funcionar. Lo que sí quiero recalcar es que hay un factor importantísimo que adelanta la menopausia y es el hábito del cigarro. El cigarro tiene como 1300 sustancias tóxicas. Siempre hablan de la nicotina, esa es la menos posible. Sustancias tóxicas que desde que la mujer fuma, mira, una mujer fuma, da una pitada y a la media hora en el cuello uterino, en el moco del cuello uterino, ya tenemos esas sustancias fastidiando al cuello uterino y generando daño en toda la estructura funcional del ovario. Claro, lo va deteriorando más rápido y la menopausia se va a adelantar. Muy bien, doctor Villanes, tenemos muchas llamadas, así que vamos a empezar a responder las preguntas. Ya tenemos en la línea telefónica, a ver, ya tenemos en la línea, vamos a recibir la llamada. Ok, Malena, querida, aquí el doctor Villanes la escucha desde Chiclayo, nos está llamando. Adelante, Malena. Buenas tardes. Doctor, quería hacer una consulta. Yo empecé, bueno, primero comencé a menstruar a los casi 15 años,
pero de allí luego comencé mi menopausia a los 39, tengo 53 años. Quería saber cuánto tiempo más todavía me ha de durar la menopausia, porque sí, efectivamente, los síntomas que usted mencionó son los que yo he tenido, mucho calor, dolores de cabeza, inestabilidad emocional. Solo quiero saber cuánto tiempo me ha de faltar para que termine estos síntomas. Muy bien. Es una pregunta muy interesante. Sí. ¿Se terminan los síntomas o es que si no se tratan pueden continuar? No, lo que ocurre es que el cuerpo termina adaptándose. Básicamente, si hablamos de los trastornos menopáusicos, tres grandes grupos. Los iniciales, que se llama el síndrome climatérico, que son alteraciones desde el punto de vista del comportamiento, lo que hemos hablado, los calores nocturnos o los flushing, el insomnio, la irritabilidad. Esa es una primera fase. Luego eso pasa, entramos a una segunda fase que antes se le llamaba la atrofia urogenital, ahora se llama el síndrome urogenital. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la carencia de estrógenos y sequedad vaginal, escape de orina, molestias urinarias. Esa es la segunda etapa. Y finalmente la tercera etapa, la más tardía, ya tiene que ver con trastornos metabólicos, tiene que ver con el problema de la osteopenia y osteoporosis, o con el problema de cardiovascular, de la hipertensión arterial, de los ateromas, ¿no? Y los infartos cerebrales o infartos cardíacos. Son tres etapas bien marcadas, ¿no? Entonces, si la paciente, vuelvo a repetir, la terapia, ¿cuándo la damos? Cuando hay síntomas. Si mi paciente no tiene síntomas, no tengo por qué darle nada. Pero mi paciente me dice, doctor, no soporto los calores nocturnos, me amanezco en la noche, no puedo dormir, estoy irritable, necesitas terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario, como se calme la paciente. O sea, el tratamiento es individualizado. Para Ana es un tratamiento, claro. Para Fernanda será otro tratamiento en cuanto a tiempo. Ahora, se está hablando mucho de las hormonas y en esos últimos tiempos vemos en las redes sociales, oye, ponte testosterona para que puedas soportar la menopausia y tengas más ganas de vivir y de hacer ejercicio. ¿Es bueno ponerse testosterona? La respuesta es no. Hay que considerar el abuso y el uso de las hormonas. La testosterona, si bien es una hormona que se encuentra en el varón y en la mujer, tiene efectos, en el caso de la mujer, la testosterona tiene que ver con el líbido o el deseo sexual. Tiene que ver con un poco más de fortaleza física y tiene que ver con un carácter de más agresión. Además, como es un andrógeno, va a darle a la mujer a veces una piel grasa, aparición de acné y en algunos casos aumento del vello corporal. Habría que ver cuánto necesita en todo caso. A eso iba yo. Entonces, cuando hay algunas mujeres que sí necesitan terapia con testosterona, pero hay que hacer una medición de sus hormonas y de acuerdo a eso darle la dosis que se necesita. Los famosos chips que están tan de moda ahora tienen una dosis estándar de testosterona. No son curativos, ojo. No son curativos, no sino son curativos, duran sino un sencillamente son como un apoyo, una ayuda para aquellas mujeres que básicamente tienen problemas de líbido. Claro, pero hay que ir al especialista para que nos diga cuánto necesitamos. Vamos ahora con otra llamada. Doctor, está en Cañete Liz y tiene una consulta. Acá el doctor Villanes. Adelante, Liz. Liz, le pedimos que baje el volumen del televisor, por favor. Liz. Aló, sí. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Muy bien, la escuchamos, Liz. Baje, por favor, el volumen del televisor. Ya. Aló, doctor, buenas tardes. Una consulta. Ya lo bajé. Vamos, Liz. Aló. Sí, Liz, ¿la escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Aló, doctor, buenas tardes. No quería hacerle una consulta. Tengo 42 años y ahorita quisiera saber si voy a entrar a la premenopausia o ya estoy con la menopausia porque me tengo un poco desentendida, pero como he pasado por ansiedad y depresión y estoy en tratamiento, quisiera saber, doctor, porque muy seguido me dan las infecciones urinarias, me llama a orinar a cada rato y quisiera saber también a qué edad se me va a cortar la regla, porque también quería saber si es que podía salir gestando. Ya no. No, parece que no. Ya. Muy bien. Bueno, algo que no habíamos conversado es que
El eje ginecológico, por así decirlo, depende del hipotálamo, que es el centro de las emociones. Entonces, mujeres sometidas a tensión, a problemas, a estrés, modifican completamente su mecanismo de funcionamiento del eje. Es decir, hay mujeres que vienen y dicen, doctor, no menstruo. Y no menstruan porque la han sacado del trabajo. Por las alteraciones. Ah, sí, por eso. O sea, es la situación estresante. Claro. En esta época de COVID, que han estado encerradas las pobres, de pronto muchas no tenían menstruación y era solamente por el estado emocional. Entonces, por ejemplo, ella me dice, doctor, no me estoy bien, pero tengo problemas. Entonces, habría que ver si realmente ya tiene problema, su problema de estrés, lo puede manejar, se puede solucionar, y estaríamos a ver la parte de su menopausia. Lamentablemente no hay una edad para decir, bueno, a los 48 o a los 47, no lo puedo decir. En todo caso, sería bueno que vaya al ginecólogo, se haga un perfil hormonal femenino y de acuerdo a esos valores poder decir si el ovario ya no está funcionando o todavía tiene capacidad funcional, en cuyo caso todavía no es menopausia. Muy bien, y si hay síntomas, recién la terapia hormonal. Así es. Vamos con otra llamada, ya tenemos a Jorge desde Trujillo. Jorge, bienvenido a Cuerpo Médico, el doctor Villanes lo escucha. Buenas tardes, gracias pues por el programa Cuerpo Médico. Les agradecemos bastante que nos apoyen así al público. La pregunta es la siguiente, mire, yo hace 8 meses me he comprometido, yo tengo 50 años, yo quedé viudo, tengo 2 hijos y mi señora actual, ella tiene 43 años, ella no tiene hijos y bueno, ella menstrua unos 2 o 3 días nomás, pero poquito, y la pregunta es, o sea, ella refiere que a los 13 años empezó a menstruar, y la pregunta es si es que es posible que ya esté entrando a la etapa menopáusica y que por eso tal vez no pueda concebir, porque nosotros hemos tenido relaciones seguidas, ¿no? Y no salen en estado. Muy bien, Jorge. Vamos a hacerle la consulta aquí al doctor. Bueno, aquí una cosa que es importante. Nosotros iniciamos estudio a una pareja que no tiene hijos cuando pasa 1 año sin ningún anticonceptivo y no se produce un embarazo. Entonces, en este caso... Después de 1 año. Pasarían ellos, si ha pasado más de 1 año, a hacer el estudio de infertilidad para estudiar qué problema tiene la señora. Pero el estudio es para ambos, ¿no, doctor? Porque a veces pensamos que es solamente la mujer. Porque recordemos que en cuestión de infertilidad se comparten, es tanto el cariño que 50% es problema de la esposa y 50% problema del esposo. Por lo tanto, el estudio de infertilidad se tiene que hacer a ambos. Y ahí determinar que... Claro, 42 años yo creo que todavía tiene función ovárica, pero sería bueno que se haga pues el manejo hormonal inicial para ver qué se puede hacer con ellos. Muy bien, vamos con otra llamada. Elizabeth nos llama desde el Cusco. Bienvenida, Elizabeth, el doctor Villanes la escucha. Muchas gracias, les felicito por el programa y aprendemos, en vez de ir al consultorio a cada especialidad, aprendemos con su programa. Mi consulta es, doctor, en el perfil hormonal, ¿cuáles son las hormonas que hay que sacarse? Ya que yo ya tengo 48 años, empecé a menstruar a los 12 y he tenido este mes prácticamente casi nada de menstruación, poquito, y además a veces sí me duele la cabeza y me pregunto, de repente estoy entrando a la etapa de menopausia. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que hay que sacarse en el perfil hormonal? Vamos a preguntarle, Elisa. Bueno, yo creo que, le felicito señora, vaya usted a su ginecólogo y le van a pedir a usted un dosaje de FSH, un dosaje de LH y un dosaje de estradiol, que son las 3 hormonas básicas y fundamentales para ver qué tan buena está su función ovárica. Últimamente están utilizando la hormona antimuleriana. También para ver cómo están los valores. Para ver función ovárica, es decir, cuanto más óvulos tenga el ovario, mayor va a ser el valor de la hormona antimuleriana. Y cuanto los valores son bajos, quiere decir que no hay, y eso significa que la paciente ya está entrando a la menopausia. Muy bien, vamos con otra llamada, doctor. Está Elizabeth en Mala. Elizabeth, bienvenida, el doctor Villanes la escucha.
Buenas tardes, doctor Villanes. Qué gusto de saludarlo. Mire, soy una persona de 65 años. Yo gesté a los 30 años. Tuve también 3 cesáreas, ¿no? 30, 31 y 32. En la última cesárea, el médico me dijo de que era muy recomendable que me hagan una ligadura, por lo que ya antes de que me hagan la cesárea había tenido una operación. Me sacaron una trompa y un ovario, ¿no? Entonces, pero a raíz de esa operación, de esa ligadura, ya no volví a menstruar. Yo no he pasado por bochornos, nada, se me cortó la regla y hasta el día de hoy. Pero últimamente, cada 2 meses, así, los días que yo menstruaba anteriormente, siento mucho dolor, como una sensación de querer menstruar muy fuerte. Y entonces eso es lo que yo quería saber, ¿por qué se me retiró la regla tan joven? ¿Y por qué tengo esta sensación? Yo no he pasado por bochorno, nada de esas cosas, solamente se me retiró la regla hasta el día de hoy, que ya no he vuelto a menstruar, ¿no? Quisiera que me diga por qué. Muchas gracias. Muy bien, Elizabeth. Ya. Bueno, una cosa importante es, no hay, y ese es un mito, no hay relación entre la ligadura de trompas y la menopausia. No hay. Durante mucho tiempo decían, no, si te ligan te van a menopausia, te va a O adelantar. tener muchos hijos o no tenerlos, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, porque en la ligadura lo que cogemos es ligar las trompas uterinas. Los ovarios están al costado y ni los tocamos. Y el problema de menopausia es porque el ovario deja de funcionar. De tal manera que no le podría decir a la señora por qué es que dejó de menstruar después de él. Pero me dice que ha tenido 3 cesáreas más otras operaciones. Cuando uno tiene muchas operaciones, se forman dentro del organismo, del abdomen, los que se llaman las bridas o adherencias, que cuando hay mucho trajín, esas se inflaman y generan dolor. Y eso es lo que puede estar pasando con usted, señora. Tiene un síndrome adherencial, sería bueno que lo viera o un cirujano general o un ginecólogo para definir qué problema tiene y darle el tratamiento adecuado. Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Flor está en Jesús María y también tiene una consulta para el doctor Villanes. Flor querida, bienvenida. Escuchamos su consulta. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas. Mi consulta es respecto a que hace 5 años me han hecho una histerectomía y tengo bochornos, tengo insomnio. ¿Usted qué edad Quisiera tiene, saber, Flor? 52. Perfecto. ¿Y cuál es su consulta? Quisiera saber si el insomnio puede ser a causa de que he tenido la histerectomía. A ver, vamos a hacer la consulta. Bueno, no sé si fue solamente histerectomía y también le sacaron los ovarios. Porque si ha sido histerectomía con los ovarios, entonces usted ha pasado a tener lo que se llama la menopausia quirúrgica. A toda paciente que le sacamos los ovarios, inmediatamente después en el postoperatorio le iniciamos terapia en el paso hormonal. ¿Por qué? Porque usted, la paciente con ovarios, hoy día tiene estrógenos. Le saco los ovarios y al día siguiente ya no tiene estrógenos. Eso le va a generar una serie de molestias. Por eso que a esa paciente inmediatamente le damos terapia en el paso hormonal. Parece que a la señora no le dieron y ahora ya pasó un tiempo y recién comienzan las molestias. Sería bueno, señora, que vaya a un colega mío para que la viera y probablemente requiera usar terapia en el paso hormonal. Muy Le va a bien. ir muy bien. Vamos con otra llamada. Ya está Sonia desde Matucana. Sonia, la escuchamos. Bienvenida. Sí, doctor, buenas tardes. Muy gentil por la respuesta. Yo he tenido mioma 15 años atrás. Ahorita tengo 60 años. Esto me detectaron en Italia cuando estaba allá, ¿no? Pero mi pregunta es, nosotros que ya estamos pasando la menopausia, tenemos muy... ¿Se nos fue la llamada? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a ver si Yo la podemos creo, recuperar. basando lo que nos ha... Lo que pasa es lo siguiente, los miomas crecen en relación a estrógeno. ¿Qué pasa con la menopausia? No hay estrógeno. Por lo tanto, el mioma no crece y no solo no crece, sino involuciona, disminuye. Entonces, a mujeres que han tenido miomas diagnosticados, ya tienen menopausia, tienen 60 años, señora, sencillamente es observarlos. No hay motivo
para que esos miomas tengan que ser operados. Y la segunda cosa que siempre pregunta, no es que el mioma degenere y se convierte en cáncer, no existe eso. De tal manera que si una paciente menopáusica tiene sus miomas, déjelos, se hará sus controles anuales para ver cómo están y cómo van disminuyendo. Muy bien, vámonos ahora con otra llamada. Ya tenemos a Miriam en la línea telefónica. Miriam, bienvenida desde el Cercado. Aquí el doctor Villanes la escucha. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctor. Mire, yo tengo 55 años. Mi última regla fue en el 2019 y estoy en la segunda etapa de la menopausia. En esta etapa, y justo ahora, doctor, estoy con una infección urinaria, pero está un poco resistente, como que no pasa. O sea, quiero saber qué es lo que tengo que hacer, cómo mejorar esa situación. Muchas gracias. Correcto. En este caso, nuevamente, el estrógeno, que no lo tiene, está generando que la vejiga urinaria y la vagina se atrofien. Entonces, el tratamiento para ella es un adecuado tratamiento para la infección urinaria, pero acompañarlo con estrógenos locales, que vienen en gel o vienen en óvulos. Y esos estrógenos locales van a mejorar la funcionalidad de la vagina y la funcionalidad de la vejiga y desaparecen las infecciones urinarias. O sea, doctor, ¿y ahí también aplica el rejuvenecimiento vaginal? ¿Y de qué se trata para las personas que nos están viendo? El rejuvenecimiento vaginal, lo que pasa que cuando una mujer ya está en menopausia, el colágeno de las paredes de la vagina desaparece, disminuye y es copado por fibras. Y las fibras tienen la mala cosa de contraerse. Entonces, la vagina se hace más elástica y se hace menos diámetro disminuido. Más la sequedad, eso es un daño terrible para la paciente, un coito. ¿Qué hace el láser? Introducido el láser, dispara y esos disparos de láser activan la formación de colágeno dentro de la vagina y hacen que la capa del epitelio de la vagina crezca un poquito más y sea más húmeda. A eso se llama el rejuvenecimiento vaginal. Entonces, nos va a ayudar a mejorar la función de la vagina, a mejorar la calidad de la paciente, a evitar más infecciones urinarias y evitar los hongos crónicos, que es un gran fastidio para muchas mujeres. Muy bien, vamos, doctor, con una última llamada y ya tenemos a Zoila. Zoila, bienvenida. Aquí el doctor la escucha desde Comas. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es que yo tengo el desvanecimiento de cuerpo, dolor de cabeza abundante y tengo un malestar general y me repite las infecciones urinarias muy seguidas. Y en la última ecografía que me ha sacado la ginecóloga me dice que yo tengo folículos. Y le he preguntado que si ya estoy en la menopausia o todavía no. Y me dice que lo va a determinar un Papa Nicolau. Pero según los folículos yo he leído, he buscado, no sé si eso es lo que produce las infecciones o cuál será el motivo de mis infecciones urinarias, ¿no? Muy bien, Zoila, vamos a hacer la consulta, doctor. ¿Tiene que ver la menopausia y esta resequedad vaginal con las infecciones? Con la resequedad sí. Lo que me llama la atención es el desvanecimiento que tiene la paciente, que no lo puedo explicar desde el punto de vista ginecológico. Que tenga infecciones urinarias a repetición y que tenga resequedad vaginal puede ser un factor como hace un momento. Sin embargo, hay que entender dos cosas. Hay pacientes que tienen la pésima costumbre de no orinar cuando deben orinar, sino de estar aguantando hasta cuando termine la tarea, cuando deje de hervir el agua o cuando sirva el alimento. Esa es la primera causa para infecciones urinarias a repetición. No, el segundo elemento que tiene que molestar ahí es el usar la ropa interior de nylon o de licra y los pantalones ajustados, los leggings o las mallas. Entonces, por ejemplo, a las pacientes que tienen ese problema se les recomienda orina en el momento que debes orinar. Toma por lo menos 4 a 6 vasos de agua al día. Usa ropa de algodón, ¿no? Y eso les va a ayudar. Pero en todo caso, señora, sería bueno una consulta con el médico internista para ver por qué el desvanecimiento y con el urólogo para ver la parte de la infección urinaria. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Ha sido de gran ayuda para tantas mujeres que nos han visto y que han llamado y lo esperamos otro día aquí en el programa. Soy el doctor Juan Villanes, ginecólogo de la Clínica Internacional. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico.
tenemos tiempo para más. Mañana regresamos con cáncer de mama. Que tengan una excelente tarde y nos reencontramos 3 en punto mañana aquí en Cuerpo Médico. Chao.